Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 84, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 1, capítulo 4. Filosofía y ciencias humanas. El estructuralismo. 948. Foucault. La filosofía como diagnosis del presente. Locura y enfermedad en la historia de Occidente. Si Levi-Strauss es la figura más relevante del estructuralismo, entendido como método científico de la investigación, Foucault es el autor que mejor ha sabido encontrar ciertos desarrollos filosóficos del movimiento y al mismo tiempo el paso de la atmósfera estructuralista a la postestructuralista. Michel Foucault nació en Poitiers en 1926, alumno de Jean Hippolyte en la Escuela Normal Superior de París. Estudió filosofía y psicología en Alemania y en otros países. Después de haber enseñado en Túnez y en algunas sedes universitarias francesas, desde 1970 en adelante, ocupó la cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Colegio de Francia. Saludado, con o sin razón, como filósofo del estructuralismo, ha gozado en los años 60 y 70 de una considerable notoriedad, si bien su nombre se ha encontrado en el centro de cerradas polémicas y de violentas críticas. Murió el 25 de junio de 1984, con solo 58 años, dejando inacabadas sus últimas investigaciones. Hoy en día, sobre todo en los países anglosajones, es uno de los filósofos en la actualidad más leídos y discutidos. De entre sus obras recordamos Enfermedad mental y psicología, 1954, Historia de la locura en la Edad Clásica, 1961, Nacimiento de la clínica, 1963, La palabra y la cosa, 1966, La arqueología del saber, 1969, El orden del discurso, 1970, Vigilar y castigar, 1975, Microfísica del poder, 1977, Historia de la sexualidad, de la cual se han publicado La voluntad de saber, 1976, El uso del placer, 1984, El cuidado de sí mismo, 1984. Toda aproximación historiográfica a Foucault está destinada a chocar contra obstáculos notables. Una primera dificultad estriba en su modo de escribir sugestivo y brillante, en los límites del exhibicionismo verbal, pero a menudo oscuro y retorcido, en los límites de lo incomprensible. La bella claridad cartesiana, pero que en realidad se remonta a Montaigne, que ha sido durante tanto tiempo el privilegio de la filosofía francesa, lamentaba Abagnano, la buscaremos en vano en su obra. Una segunda dificultad reside en su manera misma de argumentar, bajo la extrema habilidad de la presentación, observa Piaget. Descubrimos casi solo innumerables afirmaciones u omisiones. Le toca al lector encontrar las demostraciones, efectuando las conexiones como pueda. Una tercera dificultad la constituye el carácter voluntariamente nómada y huidizo de un pensamiento que se autocomplace programáticamente en ser así. No estoy donde me buscáis, sino aquí desde donde os miro riendo. Pero ¿vosotros pensáis de verdad que yo me buscaría tanta fatiga y tanto placer en escribir? ¿Creéis que me habría empujado tan obstinadamente con mi cabeza si no preparara, con mano un poco febril, el laberinto en el cual aventurarme, en el cual desplazar mi discurso, abrirle galerías, enterrarlo lejos de él mismo, encontrarle algunas salientes que resuman y deformen su recorrido, para perderme y aparecer finalmente ante unos ojos que no debería encontrar más? Más de uno, como hago yo sin duda, escribe para dejar de tener rostro. No me preguntéis quién soy, y no me pidáis que siga siendo yo mismo. Es una moral de estado civil. Reina sobre nuestros documentos, que por lo menos nos deje libres cuando se trata de escribir. Dadas estas premisas, no hay por qué extrañarse de que su pensamiento esté sujeto a las interpretaciones más dispares. Pero no obstante, es necesario decir que la crítica más reciente ha alcanzado, a propósito de este filósofo, una imagen sin duda más articulada y correspondiente a los textos que aquella difundida en caliente en los años 60-70. En consecuencia, opinamos que hoy en día
no se puede hablar del caso Foucault sin tener a la vista la totalidad de su recorrido de pensamiento y sin tener presente algunos de los resultados más significativos del debate histórico respecto a su obra. Desde el punto de vista histórico-genético, las principales coordenadas filosóficas dentro de las cuales se mueve la construcción de Foucault son la fenomenología, la llamada escuela de la sospecha, constituida por el triángulo Marx-Nietzsche-Freud, el pensamiento de Bachelard, mediado por la relación con George Canguilhem y el estructuralismo. A estas corrientes se deben añadir la influencia de Heidegger, el interés por la psicología y la psiquiatría existencial, Binswanger y la atención hacia la historia de la ciencia. Indicando su propio itinerario teórico, originariamente marcado por la fenomenología, Foucault afirma: alrededor de 1950, como todos los de mi generación, estaba preocupado ante el gran ejemplo de nuestros nuevos maestros y bajo su influencia por el problema de la significación. Todos nos habíamos formado en la escuela de la fenomenología, el análisis de las significaciones inmanentes a lo vivido, de las significaciones implícitas en la percepción y en la historia. Estaba además preocupado por la relación que podía haber entre la existencia individual y el conjunto de las estructuras y de las condiciones históricas en las cuales tal existencia individual aparece. Pero el problema de las relaciones entre sentido e historia, o también entre método fenomenológico y método marxista. Yo creo que, como en todos aquellos de mi generación, se ha verificado en mí, entre el año 50 y el 55, una suerte de conversación que en principio parecía una cosa de nada y que en realidad nos ha diferenciado profundamente. El pequeño descubrimiento, o si queremos, la pequeña inquietud que la determinó, fue la inquietud ante las condiciones formales que pueden hacer que la significación aparezca. En otros términos, hemos reexaminado la idea husserliana por la cual hay sentido por todas partes, que nos circunde y nos inviste ya antes de que comencemos a abrir los ojos y a tomar la palabra. Para los de mi generación, el sentido no aparece por sí solo, no existe ya, o mejor, existe ya. Sí, pero bajo un cierto número de condiciones que son condiciones formales. Y desde el 55 en adelante nos hemos dedicado principalmente al análisis de las condiciones formales de la aparición del sentido, o, como él ratifica poco después, las condiciones de modificación o de interrupción del sentido, de las condiciones en las que el sentido se apaga para hacer aparecer otra cosa diferente. La orientación anti-fenomenológica, junto con el influjo combinado de la filosofía de la sospecha y de la epistemología de Bachelard, ha conducido a Foucault a opinar que en la base del sentido y de la vidriera superficial de la conciencia hay un sistema y la profundidad oculta del metaconsciente. Una persuasión que está acompañada de un iluminador encuentro con las tesis de los maestros del estructuralismo. El punto de ruptura tuvo lugar el día en que Levi-Strauss para la sociedad y Lacan para el inconsciente nos han enseñado que el sentido no era probablemente más que una especie de efecto de superficie, un brillo, una espuma, y que aquello que nos atraviesa profundamente, aquello que nos precedía, aquello que nos sostenía en el tiempo y en el espacio, era el sistema. Al mismo tiempo, refiriéndose a Nietzsche, Foucault ha comenzado a profesar una visión diagnóstica del pensamiento. Nietzsche ha descubierto que la actitud peculiar de la filosofía es una actividad diagnóstica. ¿Qué es lo que somos hoy? ¿Qué es este hoy en el cual vivimos? Tal actividad diagnóstica comportaba un trabajo de excavación bajo los propios pies, para establecer cómo se había constituido antes de él todo aquel universo de pensamiento, de discurso, de cultura, que era su universo. Yo trato en efecto de diagnosticar y de diagnosticar el presente, de decir aquello que somos hoy, qué es lo que significa actualmente decir aquello que decimos. Entre los primeros trabajos de este proyectado sondeo arqueológico que se propone reconstruir la prehistoria del presente a través del análisis de las bases conceptuales de algunas prácticas fundamentales de la edad moderna, encontramos la historia de la locura y el nacimiento de la clínica, obras en las cuales se intenta evidenciar las condiciones mediante las cuales la locura y la enfermedad se han constituido en efecto científico. El problema es este: existían,
en todas las culturas occidentales ciertos individuos que eran considerados locos y ciertos individuos que eran considerados enfermos. Se trataba, por así decir, de significaciones inmediatamente vividas por la sociedad, que reconocía sin dudar a los enfermos y a los locos. Pues bien, estas significaciones se han modificado bruscamente apenas se han constituidos determinados conocimientos, determinados corpus científicos, y cuando ha aparecido alguna cosa como una medicina mental o psicopatología y alguna cosa como una medicina clínica hacia el fin del siglo XVIII. Y mi problema ha sido el demostrar cómo es que las significaciones vividas inmediatamente en el interior de una sociedad pudieron representar condiciones suficientes para la constitución de objeto científico. Para que la locura, la enfermedad, dejaran de ser significaciones inmediatas y se convirtieran en objeto de un saber racional, han sido necesarias un cierto número de condiciones que he tratado de analizar. En particular, en Historia de la locura en la Edad Clásica, 1961, Foucault, investigando la genealogía de la psiquiatrización del loco y de su emarginación en los manicomios, traza una especie de diagrama histórico de la manera en que ha sido entendida la locura y la pareja razón sin razón en los últimos siglos de Occidente. Al final de la Edad Media, la lepra desaparece del mundo occidental. En los márgenes de la comunidad, en las puertas de la ciudad, se abre algo así como grandes territorios que no están ya perseguidos por el mal, pero que se han dejado estériles y durante mucho tiempo abandonados. Por siglos y siglos, estas extensiones pertenecerán a lo inhumano. Desde el siglo XIV hasta el XVII, esperarán y reclamarán, a través de extraños hechizos, una nueva encarnación del mal, otra mueca del miedo, magias renovadas de purificación y de exclusión. Esta nueva encarnación del mal, más que por la enfermedad venérea, estará representada por la afección mental. Tanto es así que un nuevo objeto hace su aparición en el paisaje imaginario del Renacimiento. Bien pronto ocupará en él un puesto privilegiado. Es la nave de los locos, extraño barco embriagado que navega a lo largo de los ríos de la Renania y los canales flamencos. Sin embargo, si en un primer tiempo, en la base renacentística, razón y locura aparecen estrechamente unidas, en el sentido de que cada una es medida de la otra, en cuanto cada locura tiene su sinrazón que la juzga y la domina, y cada razón su locura, en la cual ella encuentra su verdad irrisoria, en un segundo momento, la razón acaba por afirmar su prioridad respecto a la locura, la cual no adquiere significación ni valor excepto en el campo mismo de la razón. Esto sucedió hacia la mitad del siglo XVII y encuentra su emblema en la encarnación tipo de las violencias con las cuales las sociedades europeas modernas, paralelamente al fortalecimiento del Estado burocrático y de las organizaciones capitalistas del trabajo, han tratado a los dementes. Tal internamiento asume el significado de la neta separación que la nueva cultura intenta establecer entre la locura y la razón. Separación que presupone la elevación de esta última al nivel de parámetro normativo, tanto gnosiológico como ético, de orden sea individual, sea social. La consecuencia que surge inmediatamente de esto es la alienación gnosiológica ética del loco, por la cual él pasa a ser considerado el alineado, tout court, y la locura acaba por ser confundida con la inmoralidad, el crimen, el libertinaje de todo tipo. En efecto, la afección mental, si por un lado es considerada como una enfermedad, por otro está concebida como una desviación a corregir. Tanto es así que si hay menos de 80 locos en el Hotel Dieu, donde prevalece la línea terapéutica, hay muchos centenares, quizá miles, en el Hospital General, en el cual prevalece la línea correctiva. A fines del siglo XVIII, la locura acaba por ser finalmente separada de las demás formas de la sinrazón y oportunamente segregada, llega a ser objeto de tratamiento médico terapéutico. De este modo, se constituyen la enfermedad mental, la ciencia psiquiátrica y el manicomio como institución pública. Todas ellas realidades intelectuales o prácticas que presuponen en su base un acto prerracional de exclusión, en virtud del cual se forman simultáneamente
la razón normal y su otro, la locura. O sea, aquello que es mentalmente sano y aquello que es mentalmente patológico. Proceso gracias al cual se produce oficialmente el sometimiento de los locos a los hombres de razón, poseedores de los mandos del poder. Desde entonces, la vida de la sinrazón brilla solo a ratos en una literatura independiente como la de un Hölderlin o bien en un Nietzsche. El mismo Freud, aún superando la diferenciación rígida entre salud y locura, concibe de un modo sustancialmente autoritario la relación entre psicoanalista y neurótico. En Nacimiento de la Clínica, Foucault, continuando su empresa arqueológica, estudia la aparición del saber médico y de sus métodos, focalizando el momento en el cual éste, separándose de la metafísica del mal y procediendo a una reorganización sintáctica de la enfermedad, llega el final del 700 a la propia autocodificación teórica y práctica, insistiendo sobre los efectos de poder producidos por la neoconstituida mirada médica. Nuestro autor se detiene sobre todo en la clínica, vista como lugar cerrado en el cual la pareja médico-paciente presupone una relación de dominio. Estos primeros libros de Foucault, sobre todo La historia de la locura, han tenido un amplio eco y han representado, entre otros, uno de los puntos de referencia del movimiento antipsiquiátrico contemporáneo. Son también básicos en relación con la evolución filosófica de Foucault, puesto que manifiestan la presencia de algunos núcleos teóricos y metodológicos destinados a conformar la obra de nuestro autor. Núcleos que pueden ser esquemáticamente localizados en los puntos siguientes. 1. La tendencia a concebir la empresa intelectual como excavación arqueológica dirigida a arrojar luz sobre las condiciones de posibilidad del presente. 2. La propensión a interpretar la filosofía no como un discurso sobre el mundo, sino como un discurso sobre nuestros discursos sobre el mundo. 3. La actitud a relacionarse con el pasado mediante un estudio estructural que trata de descifrar en el espesor de la historia las condiciones de la historia misma. 4. La denuncia de las encarnaciones modernas de la figura del siervo señor y la atención para con los mecanismos de poder en su relación con el saber. Si el cuarto punto indicado proporciona la clave interpretativa del último periodo del filosofar de Foucault, los otros tres expresan la bisagra de conjunción entre los primeros escritos y las obras principales de la fase estructuralista de nuestro autor. La palabra y la cosa y la arqueología del saber. De estos dos trabajos, el que ha tenido más resonancia y refleja mejor el arraigo de nuestro autor en la atmósfera teórica del estructuralismo es, sin duda, el primero.